Muy buenas a todos, chicos, bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. Lo primero de todo, sé que muchos lo estáis pensando, hace millones de años que no subo vídeo, pido disculpas, pero he estado una temporadilla sin jugar, así que espero que me perdonéis. A partir de ahora intentaré volver a traer contenido, todo el que esté en mi mano, porque si dejo de jugar pues suelo también dejar de editar. Así que no quiero prometeros nada, pero siempre que juegue y tenga ganas, iré subiéndoos contenido. Hoy os traigo un gameplay con el F-16, que creo que hasta ahora no había traído al canal, un gameplay en simulación. Y os traigo lo que para mí es ahora mismo mi avión favorito. Sé que el F-15 cuenta con más misiles AIM-120 en la nueva actualización, pero como este gameplay se trata de una actualización pasada en la que los Fox 3 todavía no estaba incorporada, el avión que más estaba disfrutando era este. Dejadme en los comentarios, chicos, qué os están pareciendo los nuevos misiles Fox 3. Si ya los habéis probado, si tenéis top tier y tenéis la oportunidad habéis tenido la oportunidad de jugarlos. Y sobre todo decirme qué misiles pensáis que están más rotos. Por lo que he visto por ahí, creo que se trata de los AIM-120, así que los podremos disfrutar en nuestro canal, ya que yo soy main USA. Deciros como pequeño spoiler que yo ya los he probado. Además los he probado en simulación con el F-16 y me salió una partida redonda en la que no muero ni una sola vez y me llevo una cosa así de 7 bajas y un par de bots. Así que de momento las sensaciones son buenísimas. Como habréis visto en el título o en la miniatura, os voy a traer 3 gameplays de la actualización pasada en la que consigo hacerme 3 ases, uno en cada partida, y además en las 3 partidas consigo hacer una kill con los cañones, así que salen unas buenas dogfight, lo que hace que el vídeo sea un poco más entretenido que no solamente spamear misiles. Y en el futuro pues os traeré gameplay, no sé si de realistas o de simulación, pero os traeré gameplay con los nuevos misiles. Estos 2 días que he estado jugando en la nueva actualización, he tenido una pequeña vibra, una sospecha de que quizá el gameplay en simulación va a perder un poco de dinamismo y un poco de espectacularidad, porque con los nuevos misiles Fox 3 quizá no se acortan tanto los rangos y se empieza a entrar menos en dogfight. A lo que me refiero es que los 120, los Fox 3, te permiten spamear misiles a larga distancia y no exponerte en el intento de conseguir kills, porque eres capaz de tirar 2-3 misiles y a la que el misil entra en modo pitbull, tú puedes volverte para atrás y estar completamente seguro. Algo que antes con los Fox 2 no sucedía. Con los Fox 2 tenías que exponerte prácticamente hasta el final y muchas veces esto provocaba que entraras en dogfight. Una dogfight como la que vais a ver ahora en el vídeo, en la que me toca defenderme de un MiG-29 que aparece de repente en mi RWR y parece que me está interceptando. Así que toca defendernos y entrar en dogfight. El truco, gente, que quiero daros a todos y que a mí me está funcionando en todas mis dogfights, porque en simulador prácticamente gano el 99%, no recuerdo una que haya perdido, es que conozcáis muy bien la velocidad óptima de vuestro avión, en la que tiene un mayor radio de giro, vuestro piloto no va a desmayarse, y que intentéis mantenerla durante toda la dogfight. Que no os quedéis cortos de velocidad porque el avión empieza a perder el giro, y que tampoco vayáis muy rápido porque aparte de que también pierde giro, el piloto va a desmayarse. Controlando esto y teniendo nociones básicas de dogfight, casi seguro que vais a comenzar a ganar más dogfight.
La velocidad óptima del F-16 está entre los 600 y 800 km por hora. Es una velocidad que si conseguís mantenerla durante la dogfight, el avión va a responder muy bien. También os digo que si encontráis un buen piloto y lo tenéis enfrente, es aquí cuando toca a veces forzar y salirse de este rango para terminar ganando la dogfight. Y ahí ya se os va a complicar un poco más. Pero si el piloto que tenéis enfrente no respeta esta regla y no sabe hacer una buena dogfight, vosotros manteniendo la velocidad, tarde o temprano siempre vais a ganar porque vais a conseguir poneros en sus 6. Si os dais cuenta, este duelo comenzó con el piloto enemigo interceptándome, colocado casi en mis 6, y al final acabamos ganando nosotros la dogfight. Decir también que seguramente el F-16 es mejor dogfighter que el MiG-29, pero como veréis en futuros vídeos, da igual el avión que tenga enfrente, que aplica con todos y acabamos ganando todas las dogfights. Contra el mismo avión, contra el Gripen, contra Su-27, prácticamente contra todos. Sí que es verdad que quizá alguna vez se te complique, porque tú acabas de despegar, llevas full combustible en tu avión, todos los misiles y toda la carga posible, y encuentras un enemigo que está completamente vacío y le cuesta muchísimo maniobrar. Aquí estamos a punto de perder el as con un bot en el que somos un poco mancos, nos cuesta un poco derribarlo, pero finalmente zafamos. Y enseguida encontramos a alguien que está un poco despistadillo por el mapa y es una kill regalada. Como os comentaba, los dos siguientes vídeos junto con este se trata de 3 ases, 3 partidas en las que conseguimos más de 5 kills sin morir. La verdad es que me parece un buen formato de vídeo para simulación. Ya me dejaréis vosotros en los comentarios qué os parece. Con esta baja conseguimos ya 4 kills, así que estamos a 1 de conseguir el as. Pero primero pasamos por el aeródromo a repostar y reabastecernos. No queremos precipitarnos y perder el as. Prefiero tener full misiles y el suficiente combustible como para luego no quedarme tirado en medio del mapa. Y como veis, yo soy del team que aterriza lo más profesional que puede, pero seguramente muchos de vosotros sois del team que aterriza boca abajo o sin el tren de aterrizaje. Pero bueno, es respetable todos los modos de aterrizar. Luego, cuando despego, lo que suelo hacer siempre es tomar altura y comenzar a hacer un barrido con el radar hasta encontrar a los enemigos. Aprovecho mi altura y la velocidad para hacer un poco de combate más allá del alcance visual con los Fox 2. Ahora en la nueva actualización con los Fox 3, ahí sí que está roto coger altura y tener velocidad, porque te permite mucho mejor hacer notching y defenderte, aparte de que tu misil va a llegar con mucha más energía al contrincante. Así que os recomiendo siempre, nada más despegar, intentar tomar altura. Como sería este el caso, aunque aquí al perder el block suelo descender para ponerme a la altura del suelo y que él no me impacte ningún misil. Y ya jugamos con los misiles de calor y preparo una posible dogfight, que no es necesaria porque mi misil impacta. Y como os comentaba, en esta nueva actualización en la que están incluidos los Fox 3, este acercamiento no es tan frecuente, porque en la mayoría de ocasiones, tras lanzar 1 o 2 misiles Fox 3, decido hacer noche
y no necesitas arriesgarte tanto como para tener un enfrentamiento cercano. Ahora en este último enemigo podéis contarlo no como baja, pero creo que se estampa contra el suelo intentando evadir mi misil. Como sabéis, el multipathing hace que si vas muy pegado al suelo puedas evadir misiles guiados por radar.